Bueno, siguiendo con los ejemplos de aceleración constante, de cinemática con aceleración constante, vamos a ver otro ejemplo de aplicación, que es el de tiro vertical, que es lanzar hacia arriba un objeto, obviamente con una velocidad inicial. Bueno, pero antes quiero recordarles nuevamente las ecuaciones de cinemática y volverles a decir algo que ya deben estar cansados, pero es necesario. Ahí están las ecuaciones de cinemática, como la ven. Si no conocen o no conocemos la posición inicial, no conocemos la velocidad inicial y no conocemos la aceleración, no podemos resolver explícitamente el problema. Esas son las llamadas condiciones iniciales. Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Bueno, ahora sí, vamos al ejemplo de aplicación. Ahí tienen el enunciado: se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Bueno, calcular el tiempo que llega nuevamente al suelo, se lanza, llega hasta una altura máxima, vuelve a caer, y la velocidad con que llega al suelo. Bueno, para esto vamos a hacer un bosquejo, ya directamente lo hacemos un bosquejo abstracto, fíjense. Ya puse lo que sería el suelo, o el eje de coordenadas, la referencia de altura cero, los signos que tomé, lo usual, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y aquí tenemos un objeto que se lanza con una velocidad inicial hacia arriba. Fíjense que llega hasta una altura máxima que desconocemos el valor, así que no le ponemos nada, y este es el movimiento que vamos a estudiar. Se lanza hacia arriba y luego cae. Bueno, condiciones iniciales. Pues bien, la velocidad inicial es un dato, 10 metros sobre segundos, hacia arriba, y fíjense, la velocidad es un vector, la, todo lo que va hacia arriba, fíjense que pusimos que los signos son positivos, así que como velocidad inicial tenemos más 10 metros sobre segundo. En cuanto a la aceleración de este problema, es la misma que vimos en caída libre, la aceleración de la gravedad vertical hacia abajo, siempre, y según nuestro sistema de coordenadas, fíjense que vertical hacia abajo, negativo, por eso le pusimos a la aceleración de la gravedad el signo menos. Bien, y como posición inicial, fíjense que se lanza desde el suelo, y ahí está el origen de coordenadas, o sea, la altura cero. Vamos a anotarlas. Las condiciones iniciales entonces son: posición inicial, cero, 0 metros. Velocidad inicial, más 10 metros sobre segundo, y aceleración, menos 9,81 metros segundo al cuadrado. El procedimiento es el mismo que vimos en el video anterior de caída libre. Ahora reescribimos las ecuaciones de cinemática con las condiciones iniciales ya explícitas. Fíjense, ahí tenemos la ecuación de posición. Entonces, como posición inicial, 0, 0 metros. Como velocidad inicial, más 10 metros sobre segundo, y aceleración, menos 9,81. Bueno, ahí reescribimos la ecuación, y ahí la tenemos completa en función del tiempo. 10t menos un medio, 9,81 tiempo al cuadrado. Bien, sigamos, hagamos el mismo procedimiento con la velocidad. Fíjense, la velocidad inicial, más 10 metros, y la aceleración, menos 9,81. Bueno, escribiendo eso, obtenemos la ecuación de velocidad en función del tiempo. Así que ahora ya tenemos las dos ecuaciones que gobiernan el movimiento de este tiro vertical. Así que ahora vamos a limpiar un poco la pantalla. Ahí tenemos las dos ecuaciones en función del tiempo, posición y velocidad. Y ahora vamos a responder las consignas del problema. El tiempo que llega nuevamente al suelo. Bueno, lo mismo que les dije anteriormente cuando vimos caída libre, tienen dos ecuaciones, o usan una ecuación para responder, o usan la otra, o las dos. No hay más posibilidades. Fíjense
que ahora me piden el tiempo que llega nuevamente al piso, al suelo. Fíjense que sale de altura 0, llega hasta una altura máxima y vuelve a caer nuevamente al suelo. Bueno, para eso, fíjense que cuando llegó nuevamente al suelo, está en la misma posición que estaba en la salida, o sea, 0. Así que es cuestión de ir a la ecuación de posición y poner aquí donde está la variable y igual a 0, que sería la posición final, la posición cuando llega nuevamente al piso. Bueno, vamos a poner eso, fíjense, ahí puse 0 donde dice y, y nos quedó, fíjense que ahí ya podemos despejar el tiempo, nos quedó una ecuación, un polinomio de segundo orden, una ecuación cuadrática, y la resolvemos, por ejemplo, con Bhaskara. Bueno, me tomé el atrevimiento, ya lo hice, los tiempos negativos no los usamos, así que nos quedamos con el tiempo positivo, 2.04 segundos es el tiempo que regresa nuevamente al suelo. Y la consigna B, ¿con qué velocidad llega al suelo? Bueno, teniendo el tiempo con que llega al suelo, es ir directamente, reemplazar en la ecuación de velocidad, y ahí tenemos el valor de la velocidad de llegada. Bueno, vamos a poner ahí, fíjense que ahí reemplazamos el tiempo en la velocidad, 10 menos 9,81 por 2.04, bueno, haciendo las cuentas me queda una velocidad igual a menos 10. Observación, ahora lo vamos a ver en el gráfico, fíjense que la velocidad de salida era más 10, la velocidad inicial, y la velocidad de llegada es menos 10. Pareciera que hay una simetría, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver ahora en los gráficos. Vamos a limpiar un poco la pantalla, vamos a poner los valores que obtuvimos, el tiempo que llega nuevamente al suelo, 2.04, y la velocidad de llegada, menos 10. Bueno, vamos a poner las ecuaciones en función del tiempo, aquí a la derecha, como la están viendo, y vamos a graficarlas, tanto la posición, la velocidad, como la aceleración. Bueno, fíjense que la posición, aquí les puse, es una parábola negativa, tiene esta concavidad, como la dibujé aquí. Bueno, dibujémosla, vamos a poner ahí la ecuación cuadrática de la posición. Fíjense, vamos a ponerle algunos valores, 2.04, el tiempo que vuelve nuevamente al piso, al suelo, y dejemos marcada la altura máxima, la desconocemos, pero ahora les vamos a dar un indicio para calcular esa altura máxima. Bueno, grafiquemos la velocidad, fíjense que es una recta, es una ecuación lineal, con pendiente negativa y ordenada al origen 10. Dibujemos esto, pongámoslo en sintonía, o sincronizado con el gráfico de posición, y fíjense, ordenada al origen 10, más o menos está por aquí donde ahí les marco con el láser, y fíjense, ordenada 10, pendiente negativa, y obviamente vamos a poner los valores de llegada al piso, 2.04, y ahí teníamos una velocidad de llegada de menos 10. Bueno, fíjense la simetría del gráfico y observen que la posición y la velocidad están en sintonía, entonces miren donde puedo leer la altura máxima de la posición, fíjense bajando con una recta, ¿qué valor de velocidad obtienen? Bueno, velocidad 0. Ahí es un indicio, eso lo vamos a hacer en clase, pero ahí tienen un indicio para calcular la altura máxima a la que llegó el cuerpo. La velocidad es 0. Se puede ver claramente en el gráfico. Y en cuanto a la aceleración, simplemente es una aceleración constante, una función constante, es una horizontal, en menos 9,81. Bueno, la graficamos, y ahí tenemos los tres gráficos, posición, velocidad y aceleración, en función del tiempo, para este ejemplo de tiro vertical.